a el maestro Francisco Antonio Lembo Rosales con el tema la importancia de la teoría del delito en la teoría del caso. Tópicos que sin lugar a duda tienen relevancia con la dogmática del derecho penal aplicado a nuestro sistema de justicia penal, a nuestros procedimientos penales, que obviamente los nuevos jueces de enjuiciamiento tienen a su cargo al momento de analizar esos elementos positivos y negativos para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia de un delito y la participación en el mismo. Y por ello me permito presentar al maestro Francisco leyendo algunos datos curriculares. Y en preparación académica, el maestro Francisco es maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado con mención honorífica, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Experiencia profesional, además de ser maestro, es litigante independiente con despacho propio que preside con varios abogados en materia civil, familiar y de amparo. Fue asesor jurídico de la Federación de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el Programa de Apoyo Parlamentario a Diputados, en la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Experiencia como docente en el Colegio Español México, profesor titular de las materias de Derecho Civil y Penal, Amparo, subdirector del plantel, candidato al premio Alpes a la excelencia docente, tesis en diversos exámenes, tesis y sinodal en diferentes exámenes profesionales, catedrático de la Universidad Instituto Patria, director técnico de la carrera de Derecho con registro ante la UNAM, Universidad Latina, profesor de Amparo y Derecho Procesal Civil, Procesal Penal, catedrático de la Universidad Tecnológica de México, Campus Coyoacán y Campus Sur, materias de Derecho Civil, Procesal Penal, Amparo, Filosofía del Derecho, coordinador de la carrera de Derecho, coordinador del área de servicios a profesores, director de la carrera de Derecho en MINITEC, miembro honorario del Consejo Técnico del Ceneval, Universidad Pro Desarrollo de México, Universidad Privada del Estado de México, Universidad Insurgentes, Plantel Centro y San Ángel. Libros publicados: Juicio Acusatorio Adversarial, Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Fundamentos de Derecho, Práctica Forense Civil, Mercantil, Abogado Litigante ante el Juzgado Civil, Garantías y Amparo 1 y 2, Derecho Internacional Privado, Contratos Mercantiles Atípicos, Derecho Internacional Público, Derecho Notarial. Ha escrito para diversas revistas jurídicas como invitado y participado como asesor, revisor y representante legal de algunos medios. Premio de la Alianza para la Educación Superior Alpes a la Excelencia Académica y Docente. Miembro honorario del Consejo Técnico del Ceneval. Fue capacitador certificado por la CETEC. Escribe para la editorial Eje y para Flores Editores. Por lo tanto, me permito concederle el uso de la voz al maestro Francisco Lembo Rosales con el tema de la importancia de la teoría del delito en la teoría del caso. Maestro, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A los doctores que me anteceden, que pues son grandes doctores en Derecho muy reconocidos aquí en Guerrero. Es un honor estar en este panel con ellos. Disculpen ustedes el currículum, yo envié uno más pequeño, pero alguien tomó el currículum con el que fui a pedir chamba, entonces pues ya nos aburrimos bastante ahí, ¿verdad? Pero no fue un error por ahí técnico. No acostumbro mucho eso de los currículums, porque lo que habla es su trabajo, que a veces uno desempeña en las conferencias y en las clases. Miren, yo siempre que me invitan aquí a Guerrero vengo con mucho gusto, porque me considero hijo predilecto, porque he encontrado en Guerrero gente con mucha disposición a aprender, con mucha disposición, con mucha humildad,
he encontrado gente, magistrados, jueces, que siempre están dispuestos a recibir un consejo o una opinión diversa. Y no en todo el país opera la misma situación. Este es un conversatorio, es una plática informal, pero buscaré poner algunos ejemplos que les preparé de algunos asuntos que he llevado aquí en el Estado para entrar en lo que es mi tópico de la manera más práctica posible. Miren, bueno, no me gusta mencionar estados, pero aquí en un estado vecino, seguramente ustedes saben, acaba de haber un asunto muy fuerte respecto a un médico, ¿verdad? Muy sonado en las redes. Y curiosamente hace 2 meses estuve por ahí en ese estado impartiendo maestría. Tuve la fortuna de tener ahí 2 jueces y una magistrada que estuvieron tomando clase con su servidor. Y bueno, a veces un poquito, yo creo, a lo mejor todos a veces perdemos ese piso, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, es que aquí nosotros a los maestros que nos hablan de doctrina les llamamos nada más doctrinarios, ¿no? Y una alumna litigante, defensora de oficio, me dice, maestro, ya, enséñenos cosas prácticas, no nos venga a dar doctrina porque eso nos aburre, ya enséñenos qué hacer. Le digo, precisamente lo que tienen que hacer es volver los ojos a la doctrina, porque nos dio una enfermedad muy fuerte desde el 98 que se llamó procesalitis aguda. Todos nos volvimos código procesal de procedimientos penales y lo recitamos para arriba y para abajo, pero a la hora de resolver, el código procesal no tiene ni el 10% de las situaciones que se están presentando. Ahorita estamos teniendo desmayados en las audiencias, gente que se vomita, gente que se pelea, y todo eso no está contemplado en el código de procedimientos. ¿Cómo lo van a resolver los jueces? Pues muchos de ellos desconocen algunos de los principios básicos que nos dan otras ramas, ¿verdad?, de la ciencia. Hablaba aquí el doctor Francisco Javier, del cual tengo el honor que sea mi tutor en el doctorado, de la filosofía. Cuando les empezamos a hablar de filosofía, así como que nos ven como, ay, no, este maestro como que viene de la secundaria, se fugó de la prepa y nos viene a dar clases de filosofía. Y no es así, ¿verdad? Cuando nos dicen, es que usted es doctrinario, como que estamos tratando mal a los doctrinarios, ¿verdad? Como que ya se nos olvidó en dónde estudiamos. Pues dónde estudiamos, en la doctrina, nada más y nada menos. De broma yo les dije a mis alumnos que me dijeron, es que aquí les llamamos doctrinarios a los que hablan de doctrina. Y yo les dije de broma, nosotros allá a los que no saben doctrina les llamamos coyotes, ¿ah? Porque el coyote pues sí sabe mucha práctica, pero a la hora de la hora, cuando ya se viene el problema fuerte, pues tiene que correr con el doctrinario. La teoría del delito es una parte de la dogmática penal muy importante. Muchos dijeron cuando entró este sistema, esta es la desaparición, la teoría del caso, como se llama igual, dijeron, va a desaparecer o va a hacer que se desaparezca la teoría del delito. Y muchos siguen en ese tenor, se lo siguieron creyendo y dijeron, qué padre, pues ya no vamos a tener que entrar al conocimiento de estos temas. Y hoy día lo cierto es que con el avance de 1 o 2 años que tenemos con el sistema, cada vez nos damos cuenta más, platicaba ahorita con el maestro, con el doctor Víctor, ¿verdad?, que es la teoría del delito es la que está dando la pauta a seguir. ¿Por qué? Porque todo lo que es procedimiento, todo lo que son garantías, todo lo que son todas las cuestiones que nos tienen ahorita vueltos locos en nuestro país con este cambio paradigmático, se detonan a partir de ¿qué? De la comisión de un delito. Entonces lo primero que tenemos que revisar es si esa conducta finalmente encuadra como delito. Miren, voy a hablar rápidamente de algunos casos, si me permito. Aquí voy a darles los datos. Posteriormente, si ustedes requieren la copia de estos datos, por aquí se ponen de acuerdo con la maestra Trani de Centro de Estudios de Posgrado y les hago llegar con mucho gusto a sus correos, al correo de ella, a través de ella, la información con este tipo de casos. Miren, rápidamente, para hablar un poquito de lo que es la filosofía y la doctrina. Por ahí se planteó aquí en el estado de Guerrero una situación, se fue a un recurso, una promoción de la etapa de investigación, donde un litigante estaba solicitando acumulación de investigaciones. Es decir, consideraba que 2 investigaciones que se estaban llevando ante ministerios públicos distintos debían de ser acumuladas. Y entonces promueve por ahí la acumulación, se le niega y acude a un recurso, del cual un alumno de nosotros me consulta y me dice, oiga, ¿qué procede aquí? El Código Nacional no dice nada. Bueno, si nos vamos al artículo 30 del Código Nacional, si gustan por ahí anotarlo para que después lo revisen, dice causas de acumulación y conexidad.
Y dice, para los efectos de este código habrá acumulación de procesos. Bueno, la ontología es una rama de la filosofía que nos habla de lo que las cosas son. Por ejemplo, este es un florero, nosotros somos personas, aquí tenemos un ventilador, ¿verdad? Entonces aquí la figura nos está dando la respuesta, nos está diciendo lo que se acumula. Bueno, tengo poquito tiempo, ¿verdad? Y pues como dicen por ahí, no me hice con la tecnología, entonces no quiero perder estos minutos que tengo con ustedes. El proceso inicia, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional, posteriormente les pido que lo chequen, ¿verdad? El proceso inicia con la solicitud de la audiencia inicial. Entonces el proceso se da cuando ya un Ministerio Público acude ante un juez de control, de tal manera que si el asunto todavía se encuentra en etapa de investigación ante el Ministerio Público y no se ha judicializado, ¿procede la acumulación? No, porque la acumulación, como repito, y lo dice la misma ley, en el artículo 30 que les comento, la acumulación se da. Y miren, ya reforzándolo, el artículo 33 dice, promovida la acumulación, el juez de control citará a las partes a una audiencia. Entonces esto nos dio la salida, ¿verdad? Y la solución, que ya no prosperó a mayores, porque bueno, el legislador lo que quiso aquí manifestar es que se acumulan los procesos. Y a veces cuando uno habla del término proceso y procedimiento, hay otra vez un maestro doctrinario que ya nos viene a hablar de clases de la licenciatura, ¿verdad? Y estas cosas son las que están dando solución a los problemas que están presentando en los tribunales y que no están siendo resueltas por la propia ley. Bueno, miren, rápidamente otro ejemplo ya para entrar al punto que quiero comentarles. En el asunto, en la carpeta C04 del 2016 de aquí, de Guerrero, en una audiencia intermedia, el juez de control, bueno, ¿ahí se oye? No. ¿Sí se oye? ¿Sí? No, pues, bueno. ¿Sí se escucha? Sí. El juez de control me dice, espero que me descuenten estos minutos, Sí. El juez de control me dice, maestro, licenciado, se hace constar que la defensa no ha realizado el descubrimiento probatorio, por lo tanto su derecho ha precluido. Híjole, se me cayeron los pantalones hasta los tobillos, porque esto pensaba yo, ¿verdad? Cuando todo esto empezaba, estoy hablando del 2016, y me empezaba a tirar aquí, digo, este es el preámbulo de que me va a querer desechar todas las pruebas. Me puse a pensar en la tarde y dije, voy a revisar, y miren ustedes, el artículo 337 del Código Nacional dice, el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes a darse a conocer entre ellas el proceso. El Código Civil aquí del Estado de Guerrero dice en su artículo 133, dice, es que este macho es civilista, no es que este es penalista. Y hay quienes se dicen, es que yo soy amparista, a mí no me preguntes de procesos. Entonces mi pregunta es, ¿y contra qué te amparas si no conoces los procesos? Yo he dudado siempre de los que se dicen amparistas y no conocen de procesos, porque lo más importante de un amparo son los conceptos de violación. Y si no conocen los procedimientos, ¿contra qué se va a doler? ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí se trata de ser multidisciplinario y eso nos lo da la dogmática. La preclusión, dice el artículo 133, es el derecho, ¿verdad? Dice, preclusión, concluidos los plazos fijados a las partes se tendrá por perdido el derecho. Bueno, el derecho precluye, ¿verdad? Resulta que el descubrir pruebas, yo como defensa descubrírselas al MP, pregunta, ¿eso es un derecho que yo tengo o es una obligación? El artículo 337 dice, el descubrimiento probatorio consiste en una obligación. Por lo tanto, la figura procesal que me están aplicando de pérdida no es aplicable, en ese sentido se interpone el recurso. Y para no hacerles el cuento largo, ya el cuento ni siquiera lo manda a la instancia correspondiente, sino me dicta un acuerdo que también les haré llegar si así les interesa, donde me dice, ya, no sé, casi, lo voy a decir de broma, ¿verdad? Para hacer la charla amena, no esté de chillón, le voy a recibir sus
qué bueno. Gracias a una distinción del derecho romano, donde los romanos distinguieron entre los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Y son a veces conocimientos que desdeñamos porque decimos, no, pues es que eso ya es muy viejo, ¿verdad? Y esto toma parte de la teoría del delito. Miren ustedes, último ejemplo. En el año que entró todo esto, el artículo 3 transitorio del que hablaban aquí los maestros que me anteceden, se hablaba de la famosa carga probatoria cero. Es decir, los que estaban siendo procesados conforme a los anteriores procesos del sistema mixto, ahora no podían pasarse al nuevo sistema. Sin embargo, de tal manera que al tratarse de procesos no pueden los del viejo sistema brincarse al nuevo sistema. Y después los abogados son bien estudiosos, ¿verdad? Más aquí en el estado de Guerrero empezaron a promover los recursos y dijeron, bueno, pero la cuestión de la prisión preventiva no es una cuestión procesal, es un derecho humano porque me estás privando de mi libertad. Ese sí me lo tienes que revisar conforme al nuevo sistema. Y es así como en el 2016 todos estos amparos dan origen al famoso quinto transitorio, donde ya se ordena a los jueces del viejo sistema que revisen la imposición de la medida por ser una cuestión sustantiva conforme a las reglas del sistema procesal. Y aquí está el punto al que quiero llegar. Ya la Corte sabe y conoce bien distinguir entre un derecho procesal y un derecho sustantivo, lo que creo que no saben los legisladores. Doña Carmen Salinas, cuando levantó la mano y aprobó el Código de Procedimientos, el Código Nacional, ¿verdad?, no se dieron cuenta que el Código Nacional tiene varios artículos que hablan de teoría del delito. Se los comento. Bueno, aquí está. Artículo 327 habla del sobreseimiento. El Ministerio Público solicitará sobreseimiento cuando no se acredite el hecho, cuando el hecho no constituya delito, cuando aparezca mostrada la inocencia del imputado y cuando esté exento de responsabilidad penal. El artículo 405 establece una obligación a los jueces de revisar la teoría del delito y habla de las causas de tipicidad, de las causas de justificación y de las causas de culpabilidad, de la misma manera que el artículo 400. Bueno, pregunta. Estas disposiciones de teoría del delito se encuentran en el Código Penal del Estado de Guerrero. El error, la antijuridicidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen en el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pero es que es una competencia. ¿Esto de teoría del delito es una cuestión sustantiva o es una cuestión procesal? Sustantiva. Y cuando se reformó el artículo 73, y se dieron facultades a la Federación para legislar. Esta facultad establece, la propia Constitución fue para legislar en materia procedimental penal, en procedimientos, no en materia sustantiva. Entonces mis alumnos jueces dicen, oiga maestro, ¿qué teoría del delito voy a aplicar? ¿La del Código del Estado de Guerrero, que está en los artículos 33, por ahí así, o la del Código Nacional? Cuando una la contempla de una manera y otra la contempla de otra. Algunos no hablan de error de tipo, sino hablan de error de prohibición, otros de error de hecho y error de derecho. En el caso aquí del Estado hay dos elementos de la teoría del delito que no son contemplados en el Código Nacional. Entonces la pregunta es, ¿se va a aplicar el Código Nacional? Hay por ahí un compañero que me dijo, un juez, me dice, pues yo para no errarle voy a agarrar de las dos, de chile mole y de pozole, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en la teoría del delito tenemos un gran reto, un gran problema. Sin embargo, ya se ha discutido por los doctrinales, por los tratadistas, que ese Código Nacional, por lo que hace a esos artículos, es anticonstitucional. Porque la autorización que tuvo el legislador federal fue para reformarse y crear una legislación única en materia procedimental penal, no para establecer
cuestiones sustantivas. Por lo tanto, debería seguir imperando el Código de los Estados hasta que haya, ya está en puerta en el INACIP, que tienen ya el proyecto, también igual se los podemos hacer llegar, de un Código Nacional Penal. ¿Qué pretenden hacer con este Código Nacional Penal? Precisamente unificar todos estos criterios y sobre todo unificar las penas. ¿Cómo ando de tiempo? Todavía, ¿verdad? Todavía. Ok, miren, entonces, vuelvo a Oaxaca. Ojalá que no sean los jueces con los que yo debatía, ¿verdad? Porque miren, acaba de salir una jurisprudencia de la Corte donde la Corte dice: para acreditar el hecho que la ley señala como delito, no es necesario revisar los elementos subjetivos. Basta con que haya un hecho y que el hecho encuadre en la descripción. Ah, muy bien. Entonces dice una magistrada, una alumna dice: pues yo por lo que veo, licenciado, yo no puedo hacer conjeturas de lo que el sujeto quería hacer. Le digo, entonces si un sujeto está con una niña, la está desvistiendo, le está quitando la ropa interior y en ese momento lo detienen, ¿usted por qué delito lo va a vincular? Dice, pues yo por lo que veo es un abuso sexual. O sea, no importa la finalidad de lo que iba a hacer, no. Aunque él mismo llegase a declarar o estuvieran dadas todas las condiciones para una posible violación. No, pues yo por lo que veo, que bueno, magistrada, mire, si yo saco ahorita una pistola y le tiro 8 balazos y solamente uno se lo doy y se lo doy aquí en el hombro, ¿qué es? ¿Por cuál me va a vincular? No, es que me quiere usted matar, es tentativa de homicidio. No, magistrada, es disparo de arma de fuego. ¿Verdad? Entonces, ahí queda claro que no nada más, como dice la Suprema Corte, son los elementos objetivos, o sea, lo que veo, sino también la intención es importante. ¿Qué pasó en Oaxaca con el médico? Bueno, el médico fue procesado por... ustedes saben que se mete un niño con 3 fracturas en una operación, se les broncoaspira y se muere, ¿verdad? Pero resulta que en el auto de vinculación, que también les podemos hacer llegar, establece, por aquí lo traía, pero el tiempo no nos permite leerlo, ¿verdad? Se le vincula por un dolo eventual. Yo creo que ese médico no se levantó en la mañana y dijo, hazme unos huevitos, esposa, bien ricos, porque voy a ir a matar a un niño. ¿Verdad que no? Ni cuando se estaba bañando. Y las pruebas así lo establecen. Lo que pasó es que el médico, ante su ignorancia, provoca la muerte. Esto se llama culpa. Y a lo mejor es una culpa con representación, es una culpa grave, pero no es un dolo, y menos un dolo eventual. En la sentencia está clasificado como dolo. Qué bueno, y quién sabe por qué. Es increíble, rapidísimo se metió la apelación y a los 2 días salió la apelación, quién sabe por qué. A mí me tardan a veces hasta 4 o 5 meses, ¿verdad? Pero ahí salió la apelación y dijeron, va para afuera, no es dolo eventual, es culpa con representación. Y son elementos a veces un poco fáciles, a veces un poco difíciles de la teoría del delito, pero el hablar de error de tipo, error de prohibición, lo primero que tenemos que determinar es eso. Y ya con esto terminó la Constitución, dice, el hecho que la ley señala como delito. Si yo ahorita salgo aquí y me cae un rayo, ¿verdad? Porque Diosito no me quiere, ¿eso es un hecho? ¿Sí? Un hecho, o sea, un acontecimiento, provenga de la naturaleza, provenga del hombre, eso es un hecho, ¿verdad? ¿Está señalado como delito? Bueno, pues estoy siendo privado de la vida en un sistema causalista o finalista ya superado. Aquí diría, no, pues cuando yo era MP, yo decía, bueno, pues tú intégrala por homicidio y mándasela al juzgado, ya que el juzgado resuelva a ver si hay presunto responsable, a ver si bajan a nuestro señor, ¿verdad? Que venga a responder del delito, ¿verdad? En realidad es un hecho, y a lo mejor sí está señalado porque se produce una muerte por causas ajenas a, ¿sí? Sin embargo, entonces esta definición de un hecho no es muy correcta. Yo sostengo y propongo que lo más correcto por la Constitución hubiera sido la conducta que la ley señala como delito. Porque lo que se requiere como primer elemento para que se integre un delito es una conducta, no un hecho, ¿verdad? Entonces, con esto nos podemos ir dando cuenta más o menos cómo están las cosas en materia legislativa. De ahí la importancia que ustedes como abogados, como litigantes, como jueces, como ministerios públicos, regresen a esos libros de licenciatura que tenemos muy olvidados, porque les aseguro que ahorita es a donde se están ganando los asuntos. Muchos asuntos van muy flojos precisamente porque los hechos no, aunque tienen apariencia delictiva, no son del todo delictivos cuando se analizan a la luz de la teoría del delito. Y aunque la jurisprudencia diga
que no es necesario entrar al estudio normativo de los tipos, al estudio de los elementos psicológicos típicos. Les aseguro que no hay otra manera de resolver, porque no es lo mismo que te vinculen. Imagínense que ahorita llega aquí un carro y me levantan, ¿sí? A ver, se llevaron al maestro. A ver, yo les pregunto, si llegaran a agarrar a los sujetos, ¿por qué delito los van a vincular? ¿Privación? ¿Secuestro? ¿Trata? A lo mejor me llaman para... ¿Desaparición forzada? ¿Cuál es? Y dice la corte, no, eso no importa, que se vea hasta sentencia, eso no importa, en sentencia ya se resolverá. Entonces es lo mismo que me vincules por privación que me vincules por secuestro, es lo mismo. La medida cautelar va a ser distinta dependiendo de uno y otro delito. Entonces, ¿desde dónde se tiene que clasificar? Las salidas alternas de las que hablaba el doctor, para acceder a una suspensión condicional. ¿Puedo acceder, si fui vinculado por secuestro, puedo acceder a una salida alternativa? No, ¿verdad? Solamente a la abreviada. Entonces, creo que la Corte aquí, para que vean cómo las personas, los nuevos ministros de la Corte adolecen mucho de todo lo que nuestro gobierno ha adolecido, ¿verdad? De preparación y de capacitación. Y bueno, pues les agradezco mucho. Esa es mi intervención respecto a la teoría del delito. Espero que les haya gustado. Gracias, maestro Antonio.